Estamos en Lucas capítulo 16, versos 16 al 31. El dinero, la ley y el reino de Dios. Les confieso que cuando me choqué con los siguientes 3 versículos, inmediatamente yo dije: Lucas, ¿qué te pasa, hombre? ¿Qué tiene que ver lo que venimos viendo con esto que sigue? Y me tardó definitivamente varios días después de leer el texto en su contexto y varias veces, y lea, para poder hallar sentido a lo que realmente Lucas estaba escribiendo, y sé que no tuvo equivocación alguna. Pero gloria a Dios que por su espíritu pude identificar la relación que hay en estos textos. Definitivamente fue Dios mostrándome, porque yo dije: Lucas, a ver, un segundito, vienes hablando de una cosa, vienes hablando del dinero, ¿y por qué te metes a hablar aquí de la ley? Y luego hablas aquí que la mujer adúltera y el hombre. Bueno, ¿qué tiene que ver esto, Lucas? Pero al analizar todo el capítulo, pude identificar que los versículos 16 al 18 de Lucas 16 son como la mitad del sándwich, son como la carne que tiene, o lo rico que tiene todo el capítulo 16. Y el capítulo 16 del 1 al 15, que lo vimos en la enseñanza pasada, sería como la tajada del pan de arriba, ¿cierto? Y del 19 al 31 sería la otra capa de pan, pero todo el capítulo se relaciona entre sí. Así que definitivamente yo dije: wow, Señor, tú eres perfecto, no te equivocas. El equivocado era yo, y Él por su espíritu me mostró eso. En la enseñanza pasada hablamos de cómo un amo pone a su mayordomo, ¿recuerdan eso?, a cuidar de todos sus bienes, de su dinero. Y él escucha de cómo su mayordomo está malgastando su dinero. Así que lo llama a cuentas. Y luego, cuando le pide cuentas de manera astuta, este mayordomo busca la forma de no quedarse sin nada. Este mayordomo dice: no, yo no sé mendigar, yo no sé trabajar, ya no puedo trabajar, así que voy a buscar de manera astuta. Y busca con astucia cómo a sus sirvientes que le den al amo, busca que ellos paguen menos para que él quedarse con dinero y luego no quedarse en la calle. Interesante que este mayordomo es elogiado por el amo, no por lo que hizo, sino la manera astuta en que lo hizo. Y aquí el Señor le habla que la mejor inversión está cuando se piensa en las cosas de la eternidad. Es decir, aquí viene hablando de dinero, pero le dice que el dinero debe usarse para que se use en la eternidad, en las cosas celestiales. La otra capa del sándwich habla de un rico que no usó o no da buen uso del dinero. O sea, los primeros versículos habla de dinero, y los últimos versículos del capítulo 16 habla también de un rico que no usó bien su dinero, ¿sí? En ese sentido tiene relación. Hablaremos un poco más al final de este sermón, en los últimos versículos. Y aquí en la mitad habla de la ley y el reino de Dios. Así que por eso me gustaría hablarles bajo el título: el dinero, la ley y el reino de Dios. 3. El dinero, la ley y el reino de Dios. ¿Qué relación se tienen de estos 3? ¿Qué nos enseñan estos versículos? Bueno, cuando Dios le dio a los israelitas la ley, escuchen esto, Dios le da la ley a los israelitas. La promesa era que ellos tendrían posición y posesión. Una vez más, cuando Dios le da la ley a los israelitas, que arranca desde Éxodo capítulo 19, si ustedes obedecen mis mandatos, ustedes serán mi especial tesoro, serán reyes y sacerdotes. Les da una promesa, les da promesa de posición y posesión. Es decir, porque hoy en día los israelitas son los más ricos del mundo, los judíos, porque Dios ha prometido eso, Dios no incumple su palabra. Y les dio también una posesión, la tierra prometida. Pero escuchen esto: decirle a un judío que sus posesiones
deberían ser usadas para atesorar para la eternidad, no era fácil que ellos digirieran eso. O sea, ellos quieren ganar y conquistar en este mundo y tener las mejores empresas de este mundo, pero decirle que use su dinero para la extensión del reino de Dios que es revelado en Jesucristo, ellos no les caben en la cabeza. Por eso, en los versículos anteriores, si ustedes van a Lucas 16, verso 14, mire lo que dice. Y oían también todas estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos, que eran ávaros. Mire que habla del dinero. ¿Y qué dice que hacían? Se burlaban de él. Es decir, ellos no coinciden en la mente que el dinero sea usado para la extensión del reino. ¿Sí? Ellos eran ávaros, se burlan de él. Así que en este contexto miremos el sándwich completo. ¿Sí? Ya les dije, está la capa de arriba, la capa abajo y el sándwich. La relación que nos traen estos versículos entre el dinero, la ley y el reino de Dios. Miremos el verso 16. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Hablando de Juan Bautista. Usted va a encontrar eso en Mateo 11, 12 al 13. ¿Sí? De Juan Bautista. Es decir, Juan Bautista fue el último profeta para el pueblo de Israel, el pueblo judío. No hubo más profetas después de Juan. Ahí Juan Bautista es como el intermedio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Viene hablando de dinero, viene hablando de que el dinero se debe usar para el reino de Dios. Y los fariseos dicen, a ver, un segundito, pero es que la ley nos muestra que nosotros tenemos posición y posesión. Pero él les dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, y desde entonces o desde ahí en adelante, ¿qué dice? El reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan en entrar por él. Notan que el Señor usa esto para decirles, ustedes tienen ley, tienen los profetas, pero ahora Juan hasta ahí les dijo que ustedes tienen posición y posesión, pero por favor usen su dinero para que el reino de Dios se siga ¿qué? Extendiendo, multiplicando. En otra versión diría, antes de que Juan Bautista viniera, Dios quería que la gente viviera de acuerdo a la ley y a los escribas, a los escritos de los profetas. Pero desde que llegó se han dado a conocer las buenas noticias del reino de Dios y muchos se esfuerzan por entrar por él. La ley representa a Moisés y los profetas son los que hablan de parte de Dios. Juan Bautista fue el último profeta entonces para el pueblo de Israel. ¿Y qué decía Juan antes de darle paso al Mesías? Vayan por favor, no pierdan Lucas 16 y devuélvase a Lucas 3. Miren lo que decía Juan Bautista. Aquí habla de la ley y de los profetas y el Señor Jesús les dice, hasta Juan llegaron ellos, pero ahora el reino de Dios se está anunciando. Lucas 3, 7 al 18. Mire lo que dice. Hablando de Juan Bautista. Y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él. La gente salía a Juan Bautista para ser bautizados. ¿Y qué les decía? Oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Notan? Juan fue un profeta para los israelitas. Y les decían, ustedes no se gloríen de decir que son mayores o mejores porque Abraham es su padre. Ahora el verso 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da ¿qué? Buen fruto se corta y se echa al fuego. Es decir, Juan Bautista, que fue el profeta para los israelitas, les dice, mire, de aquí en adelante es necesario que tengas o no tengas dinero, tienes que dar ¿qué? Fruto, porque si no das fruto, serás ¿qué? Cortado, ¿sí? Cortado y echado al fuego.
Y la gente preguntaba, dice el verso 10, diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron los publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijan más de lo que es ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y calentaos con vuestro salario. Si usted nota, las 3 respuestas tienen que ver con ¿qué? Dinero. Tienen que ver con dinero. Es decir, los israelitas tenían los profetas, tenían la ley, pero Juan Bautista les dijo: de aquí en adelante usen su dinero para ayudar a los necesitados. Soldados. Un soldado tenía la autoridad legal que si tenía frío y decía: esa chaqueta me gustó, présteme esa chaqueta, se la colocaba y el otro no se la podía quitar. Y él dice: no, caliéntense con lo propio, con lo suyo. ¿Notan? Verso 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo esto en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas ¿a quién? ¿Notan? Juan el Bautista fue ese intermediario, ¿sí? El eje entre el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo, posesión y posición. Para el Nuevo es: tus posesiones úsalas para la extensión del reino, para ayudar a otros. Desde que Juan vino, entonces el reino de Dios está anunciando. Miren lo que dice Lucas 4:43. Ahí va a aparecer el Señor, pero Él les dijo: es necesario que también en otras ciudades, ¿qué dice? Anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido ¿qué? Enviado. ¿Notan lo que dice el Señor Jesús? Yo he sido enviado para anunciar el evangelio, y el evangelio del reino es que las posesiones terrenales deben ser usadas para alcanzar la heredad eterna. Y eso como que no les cabe en la cabeza a estos judíos. Los judíos, ¿cómo así? Si nosotros somos los que debemos ganar en el mundo, y Dios sigue respaldando su palabra, pero era importante entender el proceso, el trance que hubo ahí. Ahora pregunto, el texto está diciendo, vayan a Lucas capítulo 16, ¿está diciendo que el Señor abolió la ley? En ninguna manera, hermanos, en ninguna manera. Vayan por favor al verso 16 nuevamente para que podamos ver el 17. Dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él. Parece ser que como que hubiera abolido la ley, solo que el verso 17 empieza con una palabra: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Hermanos, en ninguna manera el Señor no está aboliendo la ley. El Señor no está dejando a un lado la ley. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Vayan a Mateo 5, 17 al 18. El Señor hablando de la ley, porque parece ser que como que Él quitara la ley y viniera a establecer su propio reino. Pero Mateo 5, 17 al 18, mire lo que el Señor nos amplía a través de Mateo. Dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o qué, o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. En otra versión diría para darle verdadero cumplimiento. Sí, porque de cierto les digo que hasta ahora que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
En otras palabras, el Señor ha venido para darle perfecto cumplimiento a la ley. Él no vino a abrogar la ley. Él no vino a quitar la ley. Él vino a darle cumplimiento. En Cristo se cumple la ley. Pero hay que dejarla. Ahí está la ley. Ya la vamos a ver. ¿Qué decía la ley? Aquí va a colocar un ejemplo de la ley justamente. La ley, por lo general, es dura. Nos muestra el pecado. La ley nos muestra lo terribles que estamos. Por eso era necesario el evangelio, venir a solucionar lo que la ley no podía solucionar. Y aquí va a poner un ejemplo. Pero les dije, bueno Lucas, ¿y usted por qué mete esto aquí? ¿Qué tiene que ver esto? Pues ahora tiene que ver con la ley, ¿cierto? Ya habló del dinero, ahora está metiendo ¿qué? A la ley. Y mira lo que dice. Y fue un texto que a mí me maquinó mucho. Pero para eso, gracias a Dios, el evangelio. El verso 18 va a colocar un ejemplo de lo que hace la ley. Mire lo que dice la ley. Todo el que repudia a su mujer se casa y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, ¿qué dice? Adultera. Voy a ponerle nombre para que esto lo comprendan. Y ya van a entender. Dice, Pepito Pérez, que se divorcia de su mujer y se casa con otra, Pepito Pérez, él está cometiendo ¿qué? Adulterio. Y el que se casa con la mujer de Pepito Pérez, ¿qué es? Adúltero también. Y yo vi esto y yo dije, a ver Dios, terrible, fuerte esto. Los judíos tenían hermanos aquí, por eso él coloca, yo quiero mostrarle lo duro que es la ley, diría el Señor Jesús. Los judíos tenían por costumbre divorciarse de sus mujeres por cualquier cosa. Si le hizo el almuerzo y no le quedó rico, eso era motivo de divorcio. Daba una carta de divorcio y ya. Y el Señor le recuerda lo duro que es la ley, lo dura que es la ley. La ley te dice, mire, si tú te divorcias, divórciate. Pero no solamente, ya no puedes conseguir otra, porque si consigues otra estás adulterando. Y el que se case con tu exmujer también es un adúltero. Lo duro que es la ley, ¿sí? Pero en el evangelio hay que mirar cada caso. Por eso será importante exponer de manera más detallada en otra ocasión versículos como este que contemplan este ejemplo de la ley en el matrimonio, como por ejemplo Mateo 19 del 1 al 12 nos complementa este texto, porque algunos de aquí estarán diciendo, y usted que me mira en este video estará diciendo, oh, pastor, usted está en adulterio. Fulano de tal, usted está en adulterio. Bueno, por eso les digo que para examinar el tema del matrimonio es necesario ver textos como Mateo 19 del 1 al 12 y sobre todo 1 Corintios 7 del 1 al 16 para ver casos específicos de matrimonio. Lo que el Señor quiere decir es que en este tema que se enseña de manera temática es importante observar todo el contexto con respecto al matrimonio para que podamos entender este texto. Si estoy en adulterio o no, bueno, tenemos que ver esos textos. Pero, una vez más, quiero aclarar que el Señor está mostrando lo duro que es ¿qué? La ley. La ley nos juzga, la ley nos castiga, la ley nos condena. Pero como el enfoque es exponer lo que está transmitiendo Lucas entre el dinero, la ley y el reino de Dios, pasemos a la otra tajada del pan en el sándwich. O sea, yo sé que usted va a decir, pastor, yo quiero que me diga, ¿estoy o no estoy en adulterio? ¿Estoy en pecado o no estoy? Ese es un tema del matrimonio que tendremos que exponerlo de manera general para poder explicarles. Pero lo que les digo es el Señor, aquí en Lucas, lo que está colocando es un versículo con respecto a la ley para mostrarle a los judíos que están escuchando el tema del dinero, para ponerlo en función del reino de Dios, mostrarles, mire, ustedes se siguen sujetando a la ley, miren lo duro que es ¿qué? La ley. ¿Estoy siendo claro? Pasemos al ejemplo que nos va a relacionar las tres cosas. ¿Cuáles tres cosas? El dinero, la ley y el reino de Dios. Aquí pone un ejemplo. Verso 19. Había un hombre que rico, y sigue hablando de ¿qué? Dinero. Un hombre rico. Y nos muestra qué hacía este hombre rico, que se vestía de púrpura. ¿Saben qué era en ese tiempo vestirse de púrpura? Eran vestiduras reales. Hoy en día es fácil.
colocarse una camiseta o algo de color morado o púrpura, ¿cierto? Es barato. Pero en aquel tiempo el que se vestía de morado era porque era de la realeza. Este hombre rico se vestía, sus vestiduras eran de púrpura y de lino fino. Es decir, este hombre no se vestía con cualquier prenda que encontrara, ¿cierto?, en la Plaza España. No. Este se vestía de buena ropa de marca. ¿Y qué más hacía? Y cada día, ¿cada cuánto? Cada día. Hacía banquete con esplendidez. Este hombre se la pasaba de fiesta en fiesta. Tenía diversión diaria con comida bastante costosa. Este hombre definitivamente usaba su dinero para vestirse bueno, comer bueno y divertirse bueno a los ojos de él. ¿Estoy siendo claro? Aquí está presentando a un hombre que usa su riqueza para él mismo. Para él mismo. En fiestas, comida y vestido. Pero en contraste con esto, el verso 20, mire lo que dice. Había también un ¿qué? Un mendigo. ¿Quién es un mendigo? Un hombre muy, pero muy pobre. Eso es un mendigo. Si tengo que pedir limosnas, porque definitivamente muy pobre. Y nos dice el nombre de este mendigo. ¿Cómo se llamaba? Lázaro. ¿Qué dice de Lázaro? Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. No solamente era pobre, estaba como enfermo. Y dice que estaba a la puerta de este hombre rico. Notan, por eso yo no me quise concentrar ahorita en el matrimonio, porque el verso que observamos con respecto al 18 del matrimonio, después tendré la oportunidad de enseñarles con respecto a qué dice la Biblia de manera temática el matrimonio. Pero aquí está hablando es qué hacía la persona con el dinero con respecto al reino de Dios. Por eso el tema, ¿cierto? El dinero, la ley y el reino de Dios. Este hombre pobre, mendigo, enfermo, dice que iba a la puerta de este hombre rico, y el verso 21 dice, y ansiaba, deseaba saciarse. ¿Sí? Él no le interesaba vivir en una casa con cobijas abrigadoras, quería solo calmar su hambre, quería saciar su hambre. ¿Y con qué quería? Vea, él no quería meter la mano a la buena ensalada que habían hecho, no quería meter la mano a la buena carne que prepararon. Él que quería de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas de él. Qué interesante, ¿no? Qué contraste. Un hombre demasiado pobre y un hombre demasiado rico. El pobre no le interesaba la comida del rico, le interesaban las migajas del rico. En esta tierra hay dos hombres, ¿cierto? Lo vemos aquí. El rico pensó en sí mismo y no su riqueza para ayudar al necesitado. ¿Qué aconteció después? Tanto a los ricos como a los pobres nos llega un final. Tenemos un destino. Por mucho dinero que tengas, tarde que temprano te va a pasar el verso 22. ¿Qué dice el verso 22? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Nos muestra el lugar que fue llevado, al seno de Abraham. Pero ¿qué dijiste que también pasó? Murió también el rico y fue sepultado. Hermanos, una vez más, es una realidad. Es una realidad. Por mucho dinero que tengas, por poco dinero que tengas, tarde que temprano, un día la muerte nos va a alcanzar. Un día este cuerpo va a dejar de respirar. Un día este cuerpo tiene un corazón, va a dejar de latir. Un día este cerebro se va a resetear y hasta ahí quedó. Pero ¿en dónde será la eternidad de ambos? Esta parábola, ¿qué ocurrió con el rico de esta historia? Verso 23. Y en el Hades, ¿cuál es el Hades, pastor? El Hades es el lugar donde llevan los muertos. El lugar de los muertos, donde están los muertos. En el Hades, él estaba allá en el Hades. Alzó los ojos, era consciente
estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Nota, aunque no es el tema ahorita, no es el tema de hablar de la eternidad del cielo y del infierno, pero aquí nos muestra que cuando una persona muere, allá en la eternidad, sus sentimientos van a funcionar. Él sentía, estaba en tormentos. El lugar donde fue llevado este rico era un lugar donde estaba atormentado. Y aquel que rechazó en la tierra, él va a lanzar una primera petición. En la eternidad, ¿qué hizo? Verso 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y la petición que le dice es: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermano, la eternidad sin Dios no es un juego. Este hombre de esta, es una parábola, pero está mostrando una realidad de la eternidad. Este hombre voltea a ver, y aquel que en la tierra ni siquiera lo volteaba a ver, ahora en la eternidad le era útil, al menos para que una gota de agua mojara su lengua para saciar su sed. Pero ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde, hermanos. Este hombre no usó su riqueza en la tierra como tenía que usarla para la extensión del reino. No se acordó del mendigo. Y ahora ese mendigo, él hace una primera petición y dice: dile Abraham a Lázaro que venga, por favor, una gotita. ¿Saben el sufrimiento que presenta esto? Pero vuelve y le digo: no me voy a detener porque no es el propósito. Y le voy a decir: no es el propósito de Lucas. Yo por fin este texto del rico y el Lázaro como que entendí el propósito, porque pensé que era hablar más de la eternidad. Pero aquí ya se va a dar cuenta que es el tema del dinero, la ley y el reino de Dios. ¿Cuál fue la respuesta para esta petición? Trae una gota de agua, que me estoy quemando en llamas acá. Verso 25. Pero hay un contraste. Abraham le dijo: hijo. Interesante que le llama hijo, pero le dice: hijo, acuerda que recibiste ¿qué? Tus bienes en tu vida. Es decir, aquí en esta vida es lo que tú decides. ¿Qué hiciste con tu dinero? ¿Qué hiciste con el dinero que tuviste en esta vida? ¿Aguardaste y aguardaste y aguardaste? ¿Pudiste ayudarle a un pobre, pero te lo gastaste en cosas que no eran? Y dice: y Lázaro también males. ¿Qué hiciste con tus bienes? Pero sobre todo, ¿qué hiciste con él? ¿Qué hiciste con Lázaro? Pero ahora, ¿notan? El pero ahora, en el presente, allá en la eternidad, hay un resultado. Este es consolado aquí, ¿y tú qué? Atormentado. ¿Notan? Que sigue hablando de dinero y sigue hablando de reino de Dios. Allá en la eternidad, Abraham le está dejando claro tú recibiste bienes en tu vida, y Lázaro no. Podrá estar sufriendo mucho, pero él ahora está gozando acá. Hablando de la eternidad, vayan a Mateo 25, 41. Miren lo que pasará en la eternidad. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estoy en Mateo 25, 42 ahora. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos ¿qué? En otras palabras, en la parábola que contrastamos, el Señor a través de Abraham le diría al rico: rico,
tú tuviste dinero y pudiste con ese dinero ayudar a Lázaro, que es diferente al Lázaro de Juan capítulo 11, aclaro, no es el mismo Lázaro, el hermano de Marta y María. Y si lo hubieras hecho con él, lo estabas haciendo conmigo, pero no lo hiciste. Ahora vayan a Lucas 6:24. Lucas 6:24. Dice, mas ay de vosotros que ricos. Ay de vosotros ricos. Hay como cuando la mamá le dice a la hija o al hijo, mija, vaya para la casa que su papá la está esperando. Eso es más o menos. Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis ¿qué? Saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos ¿qué? Profetas. ¿Notan? No es tanto que yo sea rico, sino que hago con lo que tengo de esas riquezas. Lázaro fue llevado al cielo porque era pobre. Es mi pregunta. O les hago la pregunta. ¿Lázaro fue llevado al cielo porque era pobre? Hermanos, definitivamente no. No, Lázaro no fue llevado al cielo. En esta historia no fue llevado al cielo porque fuera pobre. No. En esta iglesia local hemos estudiado lo suficiente para saber que la salvación es solo por gracia y no por obras. Entonces todos los pobres del mundo, los que aguantan hambre, por eso se van para el cielo. No, hermanos, la salvación es solo por la fe en Jesucristo. ¿Sí? En esta historia en particular se está haciendo referencia a lo que hizo el rico con el dinero y no tuvo en cuenta la ley y se olvidó del reino de Dios. ¿Notan cómo se va entrelazando todo el capítulo 16? Cuando se esté en la eternidad, no se tendrá en cuenta la condición económica con la que estabas en la tierra, sino que hiciste con esa condición económica para ayudar a proclamar el reino de Dios. ¿Qué estás haciendo con el dinero para seguir proclamando el reino de Dios? ¿Qué estás haciendo para ayudar a los necesitados, a los pobres, al que está en la cárcel, al que está en una fundación, el que está en drogadicción? ¿Qué estás haciendo con la iglesia local? En esta historia, Abraham le aclara al rico, tuviste y no hiciste. ¿Notan? Ahora aclaro esto. No hay pobre que no pueda dar y no hay rico que no pueda recibir. A la medida que tengas, ofrécelo para el servicio de la obra de Dios. Verso 26 de Lucas 16, ¿qué dice? Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Hay un abismo grande. Aquí ya no hay misa que valga. Aquí ya no hay indulgencia que valga. En la eternidad, el que se fue para el infierno, se fue para el infierno, y que el que se fue para el cielo, se fue para el cielo. Aquí no hay, hagámosle una misa para... No, ya no se puede. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros, ¿qué dice? No pueden ni de allá pasar para acá. El rico... Así que con esto hace una segunda petición. ¿Y cuál es la segunda petición? Que aquí fue donde el Señor trajo así como una revelación especial y yo digo, wow, Señor. No quiero que mi familia pase por esto, dice el rico. Miren esto en el verso 27. Entonces le digo, te ruego pues, Padre, que le envíes ¿a quién? A Lázaro. Él quería, allá en la tierra no le dio de tragar. Y ahora quiere usarlo para que mueva su venga. Ahora dice, no, por favor, envíele a la casa de mi padre. ¿Y por qué quieres que lo envíe a la casa de mi padre? Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, les hable, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Notan la petición de este rico? Aquel que en la tierra no lo volteaba ni a ver, en la eternidad le era útil para saciar su sed. Y ahora también lo ve como útil para que sea su mensajero. ¿Qué respuesta recibió? Verso 29. Abraham le dijo, ¿qué le dijo?
Subraye esto, hermanos, definitivamente. A Moisés y a los profetas tienen. Oigan, ¿notan que el Señor no abolió la ley? Hermanos, tú podrás hacer lo que sea, pero las escrituras están dadas para que la gente conozca al Señor. Tome como referencia, lo voy a leer, Juan 5:45. El Señor dijo: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien los acuse? Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Porque si ustedes creen a Moisés, me creerán a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? El Señor le está diciendo a los judíos: ustedes tienen a Moisés, tienen a los profetas, según Juan 5:45. Y si ustedes no creen lo que Moisés dice de mí, pues menos me van a creer a mí. Lo que Lázaro le está diciendo, Abraham le está diciendo al rico es: ¿para qué mando a Lázaro si allá los que están en la tierra tienen las escrituras, tienen a Moisés y a los profetas? Créanles, óiganle a ellos. En otras palabras, los que se quedan aquí en la tierra tienen el Antiguo Testamento. Escúchenme muy bien esto porque lo subrayé en mi sermón. Los que se quedan aquí en esta tierra tienen el Antiguo Testamento para conocer al Señor y no ir a la eternidad sin Él. Una persona le es suficiente con leer las Escrituras para conocer al Señor. Y también tienen el Nuevo Testamento para que aprendan a vivir como Él. El Antiguo Testamento para que lo conozcan a Él, y el Nuevo Testamento para que aprendan a vivir como Él. No habrá excusa en la eternidad. El Nuevo Testamento nos muestra, incluso Pedro dijo que el Señor nos ha dejado huella para que sigamos sus pisadas. ¿Notan? El Antiguo Testamento llevan las personas a Cristo y el Nuevo Testamento los lleva a vivir como Cristo. Verso 30 dice, bueno, antes de eso, a los creyentes nos deja ver lo importante que la gente oiga la palabra de Dios. Noten esto, hermanos, estos versículos nos dejan muy bien claro a los creyentes que no es tu testimonio, no es tu forma de ser, no es tu forma de comportarse. Qué buena gente es él. Eso no transforma vida. Lo que transforma vidas es que ellos oigan la palabra de Dios. Y mira el verso 30. Entonces dijo: no, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿notan? Se arrepentirán. El rico desde la eternidad está diciendo: no, Señor, si un muerto allá va y les dice: oiga, por favor, crean que el infierno existe. El verso 31, más Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque algunos se levantaren de entre los muertos. Miren, hermanos, la Biblia es suficiente. Si tu familia y mi familia se condenan, es porque no le hemos hablado de las Escrituras. Y si les hablamos y se condenan, Dios les dirá: ahí tuvieron las Escrituras. Pensando en esto, ¿no es lo que ha pasado a través de la historia? Miren esto. Abraham le dice a este hombre: estos van a creer si ven, si escuchan a Abraham y a los profetas, las Escrituras. Las personas tienen las Escrituras y no creen en ellas. Saben que Jesucristo resucitó y tampoco creen en Él. ¿Qué más tendrá que hacer Dios para que las personas vengan en arrepentimiento? ¿Saben una cosa? En serio, la gente no lee ¿sabe por qué no lee las Escrituras? ¿Saben por qué incluso creyentes que dicen ser creyentes no dicen: leíste la Biblia? No la leen. ¿Saben por qué? Porque no creen que Cristo resucitó. Y Abraham le está diciendo a este rico: ellos allá tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos, es suficiente. Y un muerto no va a poder ir allá a hablarles, porque si no creen en eso, Jesucristo resucitó. Crean en eso. ¿Me hago entender? Crean en Él. Asimismo, tú que me escuchas hoy, mira la enseñanza tan importante que nos muestra en estos versículos.
¿Qué herencia le estás dejando a tus hijos y familia? Escúcheme muy bien esto, sobre todo varones. ¿Qué herencia le estás dejando a tus hijos? Podrán tener posición y posesión. Estarán de celebración en celebración. Por decirlo hoy en día, celebrando el Día de la Madre, celebrando el cumpleaños, celebrando no sé qué sé yo. Podrán usar la mejor ropa, estar a la moda. Pero quiero preguntar, ¿la herencia que estás dejando tienen la palabra de Dios? Ella es la que les va a servir para ir a la eternidad. ¿Qué tanto saben de Dios los que tanto dices tú que amas? Si los amas, a este hombre rico se le dijo, ahí tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué tanto tiempo te dedicas tú a diario para enseñarle la palabra de Dios? ¿Les estás dejando un legado para la eternidad? ¿Les estás dejando un legado que ellos sepan Biblia? ¿O saben más de series de televisión? ¿O saben más de algunas cosas que este mundo ofrece, por no decir mucho? ¿O saben de palabra? Eso les va a servir para la eternidad. Esa es la mejor herencia. Concluyo. La ley y los profetas estuvieron hasta Juan, pero ellas no se han abolido. ¿Y por qué? Aunque no estamos en el tiempo de la ley, sino en la gracia, ellas nos muestran el pecado y de la misma manera también nos muestran la condición pecadora para llegar a Cristo. Es necesario la ley. La ley nos muestra lo malo que somos para poder tener un Salvador. Las decisiones que tomes en este mundo van a repercutir para la eternidad. ¿Qué estás haciendo con el dinero frente a la ley y al reino de Dios? ¿Cómo estás usando tu dinero? ¿Estás tomando muy en cuenta lo que dicen de Moisés y los profetas? Recuerda que las escrituras son las que Dios nos ha dejado para que creamos en el reino de Dios. Si no crees a lo que ellas dicen, mucho menos vas a creer en la obra del Señor, quien murió, fue sepultado, pero al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Si no crees a lo que dice la Biblia, menos vas a creer que Él resucitó. Pueda que delante de la ley estés condenado. Pueda que hoy digas, no, definitivamente, como el verso 18, no, ya estoy condenado, ya estoy en adulterio. Pero Dios ha mostrado su misericordia a ti, que me escuchas y aún tienes opción sobre esta tierra. Luego que mueras, a lo mejor no tendrás oportunidad. Ven en arrepentimiento y vive para darle gloria a Dios. Amén. A Él sea la gloria. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos en este capítulo 16 de Lucas lo importante de tener en cuenta el dinero, la ley y el reino de Dios. Ayúdanos a comprender por tu palabra, por la ley, que somos pecadores y que necesitamos a Cristo. Ayúdanos a entender que el dinero que nos das en esta tierra, la posesión que tengamos, que la usemos para seguir extendiendo, porque cuando muramos no nos va a servir de nada. Aquí vemos la historia de este rico que no le sirvió de nada su dinero, y en terrible tormento quiso buscar soluciones y no las encontró. Padre, ayúdanos por tu Espíritu, que podamos vivir conforme a tu palabra, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.